Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación. Bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. ¿Cuál es la premisa que se tiene en el ámbito económico para recaudar recursos, en este caso, que tengan o que estén orientados al ámbito de los subsidios? Es uno de los requerimientos que el Fondo Monetario Internacional ha impuesto prácticamente en este acuerdo que mantiene nuestro país y que va a posibilitar la entrega de 4.000 millones de dólares con desembolsos paulatinos que se van a dar durante este tiempo. Esto significa que tendrá que eliminarse el subsidio a los combustibles. Es el tema que lo vamos a analizar con el ingeniero Miguel Robalino, importante consultor en materia de energía y petróleo, para hablar qué es lo que está pasando, cuáles son los requerimientos, cuál es el impacto que se va a tener a propósito de que vamos a tener ya precios en las gasolinas fundamentalmente que no van a contar con el subsidio. ¿Qué es lo que puede suceder? Lo hablamos con el ingeniero Miguel Robalino. No se olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion. Nos encuentran en YouTube, en Facebook, en X, antes Twitter, también en Instagram y también nos puede seguir en Spotify. Ayúdenos con suscribiéndose al canal, dándonos sus likes y también haciendo sus comentarios en cada una de nuestras entrevistas. Esto ayuda muchísimo para enriquecer el contexto y el contenido de las mismas. También este programa se retransmite por Radio Metropolitana a las 12:40 en AM y en Facebook por Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Llegamos gracias al apoyo de Son Ideas, sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y también con la puntualidad en la entrega. Si usted tiene algún mueble que hacer para un espacio en su sala o en un sitio que usted necesite, ya sabe a dónde acudir. A Son Ideas, que son muebles de calidad. Gracias, Miguel, por aceptar esta entrevista. Muy bueno, bienvenido a la misma. Coméntanos un poquito, ¿cuál es tu punto de vista respecto a este planteamiento que ya es público, quizás casi oficial, hecho por el propio ministro de Energía encargado, en el que se evidencia que no va a haber bandas, sino que se va a intentar focalizar el tema de la eliminación del subsidio al precio de las gasolinas fundamentalmente, Miguel? Gracias, Osvaldo. Un saludo cordial a tu prestigiosa querida audiencia. Bueno, yo quisiera entrar primero en un contexto de análisis sobre los precios o la variable que incide en los precios de los combustibles. Y lógicamente es el precio internacional del petróleo. Y hay un dato importante que para el año 2024 la Agencia Internacional de Energía ha planteado que hay varios aspectos claves sobre los cuales lógicamente el precio internacional del petróleo se va a mantener en una meseta de más o menos $80-85. Ya. ¿Por qué planteo esto? Eso va a ser el promedio del precio internacional. Va a ser el promedio porque hay temas como por ejemplo la OPEP se reunió el día 2 de junio en donde estableció nuevos recortes para sostener el precio. Por otro lado, tenemos que hay la gran incógnita, porque aquí hay grandes consumidores y grandes productores, y entre los grandes consumidores está la China y que su demanda es una incógnita, es decir, en el mercado flota. Y el tercer punto importante aquí es determinar que Estados Unidos está en un año político donde con la posibilidad que gane Donald Trump, lógicamente eso hará entender que va nuevamente a retomarse con fuerza la producción de petróleo y gas. Estas variables, además de los inventarios de Estados Unidos, van a equilibrar los precios. ¿Por qué planteo esto? Porque el precio de los combustibles, el 70% depende del marcador internacional. Y Ecuador somos grandes importadores de combustible y por lo tanto, el que sube el precio del petróleo, si bien es cierto, por un lado nos beneficia, pero por el otro nos perjudica porque importamos. Y a eso le sumamos los subsidios, que de acuerdo a la data, en este año será de más o menos 3.100 millones de dólares. Entonces eso nos hace entender que los subsidios prácticamente ya han caducado, digamos, desde el punto de vista económico, son ineficientes y por otro lado son contaminantes. Claro que los subsidios en este caso se consideran que son temporales, ¿no? Por un cierto tiempo para conseguir un efecto directo, quizás reactivación de economía, solventar la situación de los quintiles más pobres, pero 3.100 millones es todos los subsidios. Sí, los 3.100 millones. Pero en combustibles. A ver,
Si nosotros cogemos prácticamente todo lo que es importar los combustibles, ¿sí? Lo que significa importar los combustibles, y restamos lo que logramos recuperar por la venta, terminamos subsidiando los 3.100 millones. ¿Sí? Es decir, eso es lo que el hueco fiscal o el déficit que se genera año a año en los presupuestos generales del Estado. ¿Sí? De ahí, lógicamente, el subsidio más alto es el del diésel, que viene a ser justamente uno de los subsidios más altos. Viene luego el del gas, y de ahí viene el de las gasolinas de Eco y Extra, que son las que están en análisis. También tenemos otro subsidio al fuel oil, que es justamente otro hidrocarburo que igual sirve para las plantas térmicas o también sirve para calentar. Entonces, pero en este caso puntualmente, el subsidio de los combustibles que se está planteando ahora, es decir, retirar 637 millones de subsidios que corresponde a lo que el gobierno ha planteado ahora, lógicamente es un número importante. Corresponde a las gasolinas, la Extra y la Ecopaís. Así es, corresponde a las dos. Dos gasolinas. Entonces, es una... Porque el diésel no se va a topar. El diésel al momento no se va a topar. Pero entendamos una situación. Aquí hay un tema muy claro. Si el gobierno hace un buen planteamiento de focalización, yo diría que de focalización y de movimiento de factores. ¿Qué significa? Esos 630 millones de dólares que no voy a pagar en subsidios, ¿dónde los voy a mover? Es decir, a educación, a salud, etc. Entonces, ese es un tema que se ha analizado, donde tiene que haber un compromiso creíble. Los compromisos creíbles son importantes en los gobiernos, es decir, el gobierno tiene que convencernos con sus planes qué es ese movimiento hacia dónde va a ir, ¿sí? Para poder aceptar, y lógicamente eso se llama compensación. Entonces, lógicamente, este es un entorno, según el análisis que estamos haciendo, Osvaldo, donde vemos dos cosas puntuales. Primero, que esos subsidios que son ineficientes porque son subsidios indirectos, es decir, no sabemos realmente a quién llega, porque el subsidio directo que también existe, como es el bono de la vivienda, el bono de salud, por lo menos sabemos dónde llega. Y yo diría que incluso esos subsidios son buenos, pero también tienen que ser de carácter temporal. ¿Sí? Entonces, con este enfoque, lo que se debería plantear, el gobierno está planteando, más tras cumplir un compromiso con el Fondo Monetario Internacional, que son reglas de juego que se pone, lógicamente también es el tema de que ha llegado la hora de salir de los subsidios, pero tiene que ser de una manera, digamos, ordenada y con planes pilotos que realmente funcionen. Claro, como están haciendo porque eso países. te decía, ¿qué impacto puede generarse en este caso el salir de los subsidios, fundamentalmente de las gasolinas Extra y Super? Si tomamos en cuenta que solamente incrementando el IVA, que se dio en esta última vez al 15%, hubo una distorsión en el aspecto económico, el tema especulativo, el tema de precios se disparó. Bueno, ¿Qué impacto le puedes determinar tú en este aspecto? Mira, aquí hay un tema muy claro. Primero hay que entender que el diésel realmente es el de más alto consumo en el tema de lo que es transporte público y transporte de carga, Claro. que es donde realmente podría afectar directamente, ¿sí? El diésel. Claro, por otro lado, el tema de las gasolinas, ¿sí? Si bien es cierto, también hay estudios que se han dado que no llegan, lógicamente, ese subsidio a los quintiles más bajos, ¿sí? Sino que, en todo caso, tenemos otro problema en Ecuador. El problema es que, mira, primero, Colombia está saliendo de los subsidios y va a salir de los subsidios. Es decir, si Colombia sale de los subsidios, los precios de Ecuador quedarían mucho más abajo y se incrementaría el tema del contrabando. Ahora no podemos controlarlo, definitivamente, Osvaldo, no hay forma de controlar. Hay data anual sobre lo que significa el contrabando de combustibles, que son sobre los 200 millones de dólares, ¿sí? Entonces, estos modelos o este modelo de eliminar el subsidio, desde mi punto de vista, va a funcionar, pero también con un punto de consenso. Cuando hablo de consenso, ¿qué significa? Que el gobierno tiene que, lógicamente, sentarse en la mesa absolutamente, no solamente con los ministerios, las carteras encargadas, sino con los grupos empresariales, inclusive con los sindicatos. Claro, ¿Tú le ves que en contrabando se pierden 200 millones? Y tal vez un poco más. ¿Solo de gasolinas o también ahí le cuentas? Solamente de gasolinas. Solo de gasolinas. Estamos hablando de 200 gasolinas. millones. Más o menos. Porque también hay que entender que este tema del contrabando no es solamente un tema de frontera, sino es un tema también de alta mar, ¿sí? Claro. Es decir, La mayor cantidad del contrabando se da por alta mar. Totalmente. Entonces, claro, aquí primero hay dos muestras. La una, que realmente las instituciones encargadas no funcionan como deberían, ¿sí? Nosotros tenemos las agencias encargadas justamente de controlar, ¿sí? Se entendería que no logran controlar porque los resultados están a la vista. Entonces, la mejor forma, y lógicamente cuando eliminas el subsidio y pones en el precio internacional, ¿sí? Aún así
si quedamos un poco más bajos que los precios tal vez de los otros países, seguirá existiendo contrabando. ¿Sí? Porque aquí hay que entender que como estamos hablando de cantidades, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de cantidades, por más mínimo que sea la diferencia, siempre va a ser un negocio. Claro, Ilícito, pero ¿vamos a ir a los precios internacionales o no? Eso es lo que plantea el gobierno. O sea, vamos a liberar el precio para que flote con el WTI. Es decir, el precio se irá en base prácticamente al precio internacional del petróleo. Porque esto funciona así. Es decir, cuando los precios del petróleo suben, lógicamente los combustibles suben, porque vuelvo y planteo nuevamente, Osvaldo, en refinación, o mejor dicho, en la fórmula de paridad que nosotros llamamos, ¿qué significa? Es decir, cuando el combustible sale desde la refinadora hasta cuando llega al usuario, ha pasado varias etapas, entre lo que está el transporte, las partes de cartas de crédito, etcétera, ¿sí? Pero el 70% de ese precio, de esa fórmula, es el costo que se dio justamente en la refinadora. Y la refinadora depende del precio internacional del petróleo. Eso está claro, entonces, es el costo de la refinación lo que sube. Correcto. Sube el precio del barril de petróleo, sube igualmente el costo de refinación. Lógicamente, porque sube por la materia prima, que viene a ser el petróleo, y lógicamente es el que tiene el rubro más alto. Pero aquí hay otro tema importante. Ya, pero acá en el país estamos regidos por eso, bueno, en la gasolina super más o menos, ¿no? Sí, la gasolina super ya prácticamente. En su momento en la Extra, en la Ecopaís, hasta que se congeló en el gobierno anterior. Sí. ¿Teníamos esta referencia? Bueno, sí. Bueno, aquí nos han logrado aplicar, acordémonos que se estableció un modelo de bandas que comenzó a funcionar, ¿sí? Y lamentablemente vino el gobierno anterior del expresidente Guillermo Lasso y le eliminó la banda, que nos costó al país un levantamiento sumamente crítico, ¿sí? Desde los movimientos sociales, sin justificación desde luego, y que veo que ahora nuevamente están activando, pero eso es porque el gobierno no hace campañas de comunicación. El gobierno tiene que hacer campañas de comunicación y tiene que a nosotros convencernos, porque mira, si queremos dejarnos llevar por lo que los grupos políticos nos quieren convencer, vamos a caer en lo mismo. Entonces yo creo que tiene que, con campañas de comunicación, con coordinación, con todas las áreas involucradas, tiene que hacer un trabajo muy fuerte para convencernos de que esa eliminación de subsidios ineficientes, porque está declarado los combustibles como un subsidio ineficiente y contaminante, ¿sí? Y está por el Acuerdo de París también declarado como dañino para la naturaleza, ¿sí? Para el cambio climático. Entonces tiene todos los factores, Osvaldo, para que se elimine. La clave aquí está en dónde van a moverse esos recursos y que todos los ciudadanos tengamos claro que no va a ser para los 630 no va a ser millones. ni para el gasto público ni para el despilfarro, sino que va a ser para la salud, para la educación. No, pero eso es lo que siempre nos dicen, ¿no? Que hay que eliminar subsidios para invertirlos, digamos, en el área social. Sí, pero yo pienso que tú dices. Pero yo pienso, Osvaldo, que tenemos que exigir, y para eso están los medios de comunicación que hacen una gran labor, Osvaldo. Se tiene que exigir que nos vayan dando muestras o pruebas, porque mira, si esto, digamos, funciona bien, ¿sí? El eliminar esto, lógicamente el camino, y lo digo porque estas son economías puras y duras, como se llama en energía, el camino siguiente es comenzar a revisar el tema del diésel, ¿sí? Que es un rubro importante, ¿sí? Porque mira, ahora para que nos presten cierta cantidad de dinero, el Fondo Monetario siempre pone condiciones, son condiciones creándote un escenario, ¿cómo me vas a pagar el dinero? Claro. Y que no se cumplen. Bueno, pero también te dan las recetas, ¿no? Y lo fundamental en este caso de las recetas es esto, combustibles. Sí, por un lado. De primera. Por un lado. Entonces, pero aquí de la mano, Osvaldo, es interesante también que el país entendamos una situación, que tenemos que comenzar a industrializar nuestro petróleo, entrar a una era de industrialización. Yo digo una era, ¿por qué? Porque si bien es cierto, no tenemos refinerías con buena capacidad. ¿No estamos muy atrasados para entrar en esa etapa de industrialización del petróleo? No, Osvaldo, porque yo creo que... Con una producción a la baja, con el ITT saliendo, ¿de qué petróleo estamos hablando? Mira, Osvaldo, uno de los problemas que tenemos el Ecuador, entre los problemas raíz, es justamente que no existen hojas de ruta y no existen políticas energéticas de largo plazo, ni planes energéticos a mediano plazo. Cuando hablo de largo plazo, hablo de líneas de 30 años y mediano de 10 años. No existe, porque lamentablemente a las carteras de energía, a la cabeza llegan políticos. No llegan gente con visión y conocimiento de lo que es el negocio de la energía. No llegan técnicos. No, exactamente. Debe tener una visión del negocio de la energía, ¿sí? Entonces, el problema es ese, y eso ha hecho que los gobiernos que van rotando, definitivamente no dejan instaurado absolutamente ninguna hoja de ruta. El Ecuador está en una crisis energética, Osvaldo, y lo repito nuevamente ahora.
en una crisis energética donde está compuesto por una crisis petrolera, crisis minera, la crisis eléctrica que estamos viviendo, ¿sí? Es decir, esta crisis energética que se va a complicar mucho más, ¿sí? Especialmente en el sector petrolero, porque se nos están acabando las reservas, no se está haciendo absolutamente nada por hacer exploración, ¿sí? Y eso se ve ya a corto plazo. ¿Tú le ves que se nos está acabando la etapa petrolera de este país, Miguel? No, yo no plantearía que se está acabando la etapa petrolera. Lamentablemente no estamos haciendo lo correcto para ser sostenibles en la industria petrolera. Tenemos, mira, nosotros lo que llamamos el POES o el petróleo en sitio, que son más de 40.000 millones de barriles. Es decir, tenemos petróleo en sitio, de lo cual nosotros hacemos una recuperación del 18%. Es decir, hay petróleo, el problema es que como no se invierte en exploración, no se invierte en producción, no podemos seguir, lógicamente, ese petróleo que lo tenemos, seguirlo pasando al estado de comercial. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos. Yo no diría que se está terminando. Pero de pronto es muy tarde pensar en hacer una nueva refinería. Mira los problemas que tuvo este proyecto de la refinería del Aromo, donde se invirtió bastantísima plata, millones, miles, 1.500 me parece millones, en la infraestructura, y no avanzó, pues. La refinería de Esmeraldas, 2.000 millones metidos ahí para repotenciarla y tampoco funciona. Que mira, Osvaldo, hay que entender que el negocio de refinación es un negocio. Es tan bueno como producir petróleo. Hay países que no producen petróleo y tienen refinerías. ¿Sí? Entonces ahí va el mensaje. Nosotros definitivamente el Ecuador tiene que comenzar a caminar en esa mente autártica, necesita autosuficiencia, y tenemos que llegar, mi punto de vista es que el Ecuador tiene que llegar a producir los combustibles que por lo menos demandamos. Es decir, claro, una media... El consumo interno. Correcto, que es más o menos 260.000 barriles, incluido el GLP, diarios. ¿Sí? Diarios, 260.000 barriles. Correcto, incluido el GLP de consumo, de lo cual importamos casi el 55%. Entonces, y ahí viene el otro punto. Por eso digo... Es que importas naftas de alto octanaje, después las mezclas, ahí tienes una pérdida total. Correcto. Por eso digo, los países que caminan correctamente son los que tienen que pasar del statu quo de productores de petróleo a ser industrializadores. Y ese es un tema que tenemos que hacerlo bajo el concepto de soberanía energética. Porque mira, aquí también hay que entender a quién no les interesa que este paso demos. Sabemos, no les interesa a los traders o comercializadores, no les interesa a los bancos, porque hay que entender que detrás de los grandes comercializadores están los bancos, los grandes bancos, ¿sí? Entonces, y por otro lado, también no les interesa a los grandes consumidores, como son Estados Unidos, China, porque ellos, nuestro petróleo, el 70% va a las refinerías de la costa este de Estados Unidos. Entonces, si vamos entendiendo la temática, aquí hay muchos, en el camino tenemos muchos obstáculos que nos ponen, pero para eso tenemos que los ecuatorianos o el país, tenemos que, hablando de soberanía energética, tenemos que ir con verdaderos planes, Osvaldo, y sí se puede hacer, porque mira, nosotros hemos planteado inclusive que con las refinerías que tenemos, hasta cuando se active un programa, una planificación a mediano plazo, se puede inclusive hablar con las refinerías, con otras refinerías y mandar a industrializar nuestro petróleo directamente. Bueno, había esa intención, ¿te acuerdas? Que sí. se quería mandar a Venezuela, se quería mandar al Perú, me parece. Pero el tema es que Osvaldo, el problema es que como no existen unas políticas de Estado o políticas energéticas fuertes, no se lo puede hacer. Entonces, esto que estamos planteando, Osvaldo... Entonces seguiremos siendo dependientes de las importaciones. Lamentablemente. Y lo mismo en el tema de gas. Miren, el tema de gas, nosotros... El bloque 6, que está compuesto por 9 campos, entonces el campo de Amistad que todo el mundo hemos escuchado, ¿sí? Tiene un potencial importante, ¿sí? Tiene un potencial importante. Pero no solo puede licitar, pues. Hay tantos intereses creados en ese aspecto que no lo dejan licitar. Totalmente, porque si hubiese políticas claras, Osvaldo, si hubiese políticas claras, mire, los contratos que funcionan en el mundo son los contratos de participación. Esos son los que funcionan y les interesa a los inversores, y pienso que siempre y cuando en ese contrato el Estado no pierda la rentabilidad, es decir, los costos de producción, los costos de operación, sean los justos. O sea, los justos para quien invierte, pero también los justos para quien es dueño del recurso, ¿sí? Si se plantearía con ese objeto, hay muchas empresas interesadas en venir con ese modelo de contrato. Entonces aquí también le digo, hay que sincerar, y aquí hay que sincerar dos cosas claras. El uno es sincerar la producción y sincerar reservas, que nadie lo ha hecho. Entonces, nosotros hemos planteado, inclusive contigo, Osvaldo, muchas veces, ya con varios gobiernos, que lo primero que tienen que llegar es a certificar reservas para saber qué tenemos y comenzar campañas de exploración.
Y O sea, ¿tú le ves que todavía podemos entrar en una etapa o sostener, digamos, el aspecto productivo? yo le veo, En el ámbito Osvaldo, petrolero. cuando llegue un gobierno responsable, y digo responsables de la óptica de que si vienen con un plan de gobierno, realmente, ¿sí? Si vienen con vienen con planes de gobierno reales, ¿sí? Que sean planes que se ejecuten. Porque todos plantean planes de gobierno, van a los debates, hablan de industrialización, hablan de bajar los costos del kilovatio hora, etcétera, pero realmente no saben ni cómo está estructurado, ¿sí? Claro, Entonces, necesitas gente con experiencia, técnica, como habíamos señalado. Oye, una cosa importante y quizás un buen acercamiento de pronto puede resultar este hecho de que el gobierno está buscando dialogar, puede ser entre el día jueves o el día viernes, dialogar con sectores del sector indígena. Podría estar la CONAI inclusive allí para ir visualizando lo que va a significar la focalización de los combustibles. me parece bien. Eso es lo que nosotros llamamos el consenso. Entonces, el consenso es que estén sentados en la mesa todos. Desde luego. Sí. Pero ya estuvieron sentados en la mesa. Lo que pasa es que ahí hubo un error, Osvaldo, y nosotros planteamos. El error fue que para llegar a una mesa de diálogo, como la quieras llamar, o una mesa de consenso, yo pienso que el gobierno tiene que ir con la propuesta, ¿no? Y la propuesta del gobierno tiene que disminuir o aumentar en base a la otra parte. Pero aquí acuérdate que fue al revés. Fueron sin propuesta y los movimientos sociales les impusieron 20, 21 objetivos de cumplimiento. No, pero no se llegó a nada. Pues, Pero no se llegó a nada, a eso voy. Se llegó prácticamente, se levantaron de las mesas. Es justamente cuando si vas sin una propuesta clara, seria y con gente técnica que esté atrás para que pueda dialogar. Porque mira, esto no es tema político, tiene su insumo político. Pero yo te digo que estos temas definitivamente son técnicos y económicos, ¿sí? Yo de mañana, lógicamente, un poco preocupado, escuché en un noticiero a una alta funcionaria que está fuera del país que planteó que para ellos es un error que se eliminen los subsidios, ¿sí? ¿Ah, sí? Sí, entonces, desde mi punto de ¿A vista... una funcionaria o exfuncionaria? ¿A la vicepresidenta? Correcto. Y me preocupó porque eso da la muestra de que realmente, o sea, llegaron sin hoja de ruta, ¿sí? Porque decir... Bueno, pero la vicepresidenta no tiene ningún criterio acá en este gobierno, ¿no? En este momento. Sí, un poquito más allá de lo político, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Pero es medio contradictorio de acuerdo Correcto. a su ideología, a Correcto. lo que es Correcto, la vicepresidenta, ¿no? Porque si estamos hablando de que queremos el bienestar en la salud, en la educación, necesitamos recursos, necesitamos dinero, ¿sí? Y esos recursos definitivamente aquí hay un tema, hay que plantear que el riesgo país también se mide cuando sube o baja el precio del WTI. Ese es otro tema, es otro parámetro que en los sectores energéticos nosotros analizamos. Cuando el precio del petróleo sube o baja, el riesgo país también por las mismas circunstancias sube o baja, ¿sí? Más aún en países que sí tenemos una dependencia importante, como es el Ecuador, por más de 50 años en la industria petrolera. Entonces, eso tiene que dar varios mensajes. Los mensajes que tiene que dar es justamente que tenemos que hacer una industria más fuerte, una industria porque realmente ahí está anclado absolutamente todo, Osvaldo. Mira que, claro, ha habido gobiernos que han anclado créditos de muchísimo dinero que se anclaron en nuestro petróleo, ¿sí? Lo lamentable es que no llegó a quienes debía llegarnos, al pueblo, ¿sí? Y por otro lado, también esto la industria petrolera es un commodity, como el petróleo y gas son un commodity dentro de las materias primas del mundo, y esto te va creando justamente esos puentes comerciales, ¿no? Es decir, a muchos países les interesa también tener relaciones comerciales con un país que tiene una industria también que es importante, que es energía. Desde luego. Ahora, volviendo al tema de este acercamiento, de este diálogo que podría generarse con los sectores que se van a ver afectados también, bueno, todos los ecuatorianos se van a ver afectados con el tema del precio de los combustibles. Sí te reitero este asunto, ¿cuál es el impacto que podría tener? Si ya tenemos este antecedente con el incremento solamente del IVA. Mira, desde mi punto de vista, si lo manejan, si van con una agenda, digamos, o una programación, para sentarse con estos grupos y plantear y hacerles ver que realmente lo uno es mejor que lo otro, o por lo menos está en igualdad de condiciones, yo creo que pueden salir resultados importantes. Pero yo voy más allá de eso, Osvaldo. Yo creo que aquí también, si bien es cierto, son importantes los grupos sociales, son importantes, pero aquí somos 18 millones de ecuatorianos. Y aquí hay que entender que también nadie puede hablar por nadie, por más representativo que sea, sino que las economías, ¿sí? Estas son economías de escala que nosotros llamamos, es decir, aquí mira, con el cierre del bloque 43,
vamos a perder más o menos cada ecuatoriano $249 del per cápita. Entonces, si tú vas analizando también el aspecto económico, son 1.200 millones de dólares. que son 1.200 millones de ingresos, ¿sí? Y son cerca de 800 millones de utilidad, ¿sí? Y a eso sumamos toda la inversión que tenemos ahí, que son 17.000 millones que no vamos a recibir porque es lo que el campo va a dejar de producir, y 2.000 millones que hemos invertido los ecuatorianos en un campo en plena producción. Es un tema que hay que volverlo a analizar, hay que volver a debatir. Esto no significa confrontar, aquí hay que debatir. Bueno, pero ya tienes en este caso inclusive Sí. Un proyecto para ya ir desmontando toda la infraestructura de este campo, ¿no? Bueno, que no va a ser tan fácil, Osvaldo, porque ya nosotros tenemos la data y más o menos va a demorarse 17 años en desmontarse el campo. ¿En serio? ¿En serio? 17 años para desmontar... Para desmontar el campo, para dejar totalmente el campo cerrado. El ITT en este El IDT. caso. Va a costar cerca de 1.300 millones de dólares, ¿sí? Y por otro lado, el costo de oportunidad va a ser de 280 millones de barriles que no vamos a sacar. Y también se nos bajan las reservas. Hace un rato te planteé que uno de los puntos críticos que tiene la industria petrolera es que tenemos pocas reservas probadas, es decir, reserva que ya es comercialmente para poder producir. Y en el ITT se nos va a quedar un porcentaje importante de reservas probadas. Entonces, con estos planteamientos que estamos haciendo, Osvaldo, que ojalá llegue al gobierno, estamos prácticamente en una crisis energética y en una crisis en esta industria de petróleo y gas sumamente compleja. Yo diría más complicada que la eléctrica. Pero la eléctrica es complicadísimo en este momento. Es que este es mucho más Ya complicado. se nos viene una época seca y tendremos muchos problemas. Sí, mira. Coca-Cola Sinclair está con inconvenientes, ha tenido varias paras. Sí, mira, por ejemplo, es que ese es el problema, Osvaldo, porque aquí realmente cuando hay que sincerar los temas en toda la trazabilidad de los sectores energéticos, en el caso del eléctrico, nosotros ya está claro que Coca-Cola Sinclair algún momento prácticamente va a quedar inhabilitada, ¿sí? Por el problema de la reversión del río Coca y lo que se viene. O sea la naturaleza y a eso sumado que no hubo los estudios técnicos correspondientes, ¿sí? Coca-Cola Sinclair algún momento, no sé en qué tiempo, va a quitarse prácticamente del tablero de generación esos más de 1.500 megavatios. Entonces ya deberíamos estar trabajando. Imagínate lo que sería eso, ¿no? Sí, entonces ya se debe comenzar a estar trabajando en proyección de, yo digo, hasta 10 años por lo menos, cómo vamos a reemplazar eso. Y a eso hay que sumar el incremento anual que hay de la demanda, que es casi el 8%. Entonces, con estos análisis, Osvaldo, que son números, son datos que están, lógicamente tenemos que despertar y ver que los sectores energéticos estratégicos no se puede jugar, ¿sí? No se puede jugar como un botín político, ¿sí? Tiene que manejarse de una forma... Esto se lo ha hecho lamentablemente de esa forma, como un botín político. Han ido personas a manejar estos sectores estratégicos pensando solamente en sus intereses, en ver qué es lo que sacan, y ahí están los resultados de este momento en el país. El tema del precio de las gasolinas, de la gasolina extra, de la gasolina la de la Ecopaís, ¿a cuánto llegaría quitando el subsidio? Pasaría a los $3, definitivamente. Pasaría a los $3 dependiendo del WTI, ¿sí? Porque el subsidio más o menos de la UNE es de 60 centavos. O sea, ¿tú le ves que tiene que seguir fluctuando? Es que va a variar con el precio internacional. Con el WTI. Claro, va a variar, porque digo, si le hacemos en una meseta de $90, ¿sí? En una proyección de $90, yo entendería que va a quedar una media de $3, ¿sí? Ya. Asumiendo que suba más el precio, lógicamente subiría, ¿no? Asumiendo que baje, que es muy complicado, yo le veo justamente porque desde la geopolítica tenemos 2 guerras activadas, ¿sí? Y en sectores importantes, en zonas donde hay un gran productor de petróleo y gas como es Rusia, donde hay grandes consumidores y que dependen del uno. En la otra zona de Medio Oriente, donde si se activa la guerra sale casi el 45% diario de la producción de petróleo, ¿sí? Entonces, si vamos entendiendo que no se va a terminar rápido estas guerras, y aun cuando se termine van a dejar ciertas secuelas, ¿sí? Claro. Entonces, el precio, lógicamente, se proyecta, ya hay estudios de la Agencia Internacional de la Energía, hasta el 2025 por lo menos va a haber una estabilidad, llamémosle, en una media de los $90. O sea, pasaremos los $3 el galón de extra. De la extra y de la eco, claro. De la Ecopaís. Pero es Claro. más cara producir la Ecopaís, ¿no? Sí, es un poco más cara. Sí. Por el tema Ahora del aquí viene otro etanol. tema importante, Osvaldo, que otro modelo de compensación debe ser la calidad.
Sí, eso te iba a decir. Exacto. ¿Y qué pasa? Estamos hablando de quitar los subsidios, llegar a precios internacionales, pero no decimos ¿y de qué calidad va a ser la gasolina? Correcto, es que esas son lo que veo, justamente veo los vacíos que tiene el gobierno. O sea, no hacen un planteamiento de compensación donde lo primero que se tiene que plantear es la calidad. ¿Qué calidad? Te voy a subir el precio, pero ¿qué calidad de combustible te voy a dar? Por lo menos comprométase a mejorar esa calidad, ¿sí? ¿Y eso cómo se lo hace? Bueno, si bien es cierto, todavía importamos las naftas, hacemos las mezclas de aquí, pero ahí tiene que haber un mayor control, que sí se lo puede hacer y que de hecho también hay una problemática dentro de la parte esta de la parte que nosotros llamamos de transporte y almacenamiento en Petroecuador, que es la que maneja todo este tema de almacenamientos y los terminales. Tiene que haber un mayor control pero eso se establece igual, poniendo a la cabeza igual de estas empresas gente que realmente vaya a servir, vaya a trabajar y que sepa. Desde luego. Ahora, yo insisto en este tema, el impacto inflacionario va a ser contundente, pues. No creo mucho, Osvaldo. Va a haber, pero si subiendo solamente el IVA, tú ves los resultados que tuvimos en el tema de precios. Mira, uno de los problemas que tiene el Ecuador es la especulación. Y a veces no se dan ni los eventos y ya aquí hay cosas que suben antes de. Es que tú anticipas y ya comienza la especulación. Correcto. Luego tomas la medida y sigue el incremento. Por eso yo digo, Osvaldo, que aquí hay una parte que se llama la coordinación. Entonces el gobierno tiene que trabajar en coordinación con todos los ministerios encargados, justamente para evitar la especulación por un lado, control, etcétera. Que va lógicamente a haber un efecto, va a haber un efecto. El tema puntual de las gasolinas, yo diría que en cierta forma no va a ser mucho porque, vuelvo y repito, el mayor consumo es diésel, especialmente en el transporte público, en el transporte de carga, ¿sí? Inclusive en el transporte, digamos, en los temas de industrialización, de industrias, ¿no? Y de electricidad y todo lo demás. Entonces, pero por eso digo que si se plantea bien, como un plan piloto, el eliminar esto, compensar, mejorar la calidad de los combustibles, ¿sí? Y lógicamente comenzar a trabajar en un tema de la focalización que tiene 3 problemas graves aquí en el país. El primero es que los subsidios están dispersos. O sea, nosotros hemos recomendado, yo he recomendado que se debería centralizar todos los subsidios directos e indirectos en una sola institución, ¿sí? Por otro lado, se tiene que actualizar el objeto social, es decir, actualizar los bancos de datos, ¿sí? Y la clave, como tú dijiste, Osvaldo, es llegar al quintil más bajo, ¿sí? Exacto. Entonces, esos son los 3 enfoques que debe tener sumamente claro el gobierno para poder hacer los planteamientos, ¿sí? De ahí, lógicamente, que al comienzo, hasta desarrollar el plan piloto, puede haber distorsiones, porque lógicamente esto va a distorsionar la economía, lo que tú dices, o sea, va a haber efectos inflacionarios a lo mejor de precios, ¿sí? Pero justamente este es un tema que es parte de. Sería falso si decimos que no va a pasar nada, Osvaldo, ¿sí? Va a darse Desde luego. pero claro. tiene que darse con un modelo realmente donde Ahora, el efecto sea lo menor. La forma como vayan a focalizar es clave, ¿no? Sí, hay muchos modelos. Y tú lo has dicho, ¿a qué sectores se va a focalizar? El transporte, por ejemplo. El sector de transporte comercial, taxismo. Sí, mira, hay tantos modelos. Estos modelos que dicen que están, especulando, que les van a depositar en la propia cuenta de los señores taxistas. Mira, a ver, existen modelos que se han dado en el mundo, ¿sí? Lo que tú planteas, por ejemplo, pasó en Irán. Irán, por ejemplo, previo a eliminar los subsidios, Irán hizo los depósitos focalizando lo que se quiere hacer ahora. Es factible. Depositó, pero tú podías ver el recurso, pero no utilizarlo hasta cuando el subsidio se ejecutaba, ¿sí? Es decir, pues, se ejecutaba el subsidio y podías recuperar el dinero, ¿sí? Hay varios modelos. Mira, Brasil. Brasil, por ejemplo, salió también de los subsidios en base a la coordinación, hizo un gran trabajo con todos los ministerios, con toda la parte gubernamental y la parte, lógicamente, empresarial y los sindicatos, ¿sí? Y lograron salir de los subsidios. Reformar la ley de los subsidios. Hoy hay otros países que lo hicieron, ¿sí? Entonces, hay fórmulas, Osvaldo, es lo que más hay. Tecnología es lo que más hay. Aquí se necesita, lógicamente, esta es una decisión política porque cuando se implantó el subsidio en el año 72, el 72, perdón, se implantó por un tema político. Nunca se implantó por un análisis técnico-económico. Entonces yo pienso que de la misma forma toca retirar con el efecto que eso nos ha dado los 50 años de haber subsidiado combustibles y que no han llegado realmente a quienes necesitan. Claro, pero los sectores, como te estaba indicando, son los que tienen que ver en este caso. ¿Le ves al sector indígena, la CONAIE, aceptando una focalización?
Es un trabajo complejo y complicado que tiene que hacer el gobierno. Complejo digo porque ahí va a prevalecer los temas políticos de estos sectores a lo técnico y a lo económico que necesitamos el resto de la población, ¿sí? Y por otro lado, también va a depender mucho, porque aquí hay varias cosas que hay que trabajarlas colateralmente, Osvaldo. Estos sectores que son los que también empujaron o impulsaron que se cierre el bloque 43, ¿sí? Que han sido voceros también para que se cierre el bloque 43, hay una contradicción ahora que quiere que no se eliminen los subsidios. Porque si estamos cerrando un bloque importante por contaminación ambiental, ¿sí? Y por el tema climático, los subsidios son mucho peor, ¿sí? Además que mira, subsidiar combustible en cierta forma está impulsándonos a todos a desperdiciar porque no cuidas tu combustible, o sea, tu vehículo utiliza aunque sea para ir a comprar el pan y regresar, ¿sí? Entonces hay varios conceptos. Pienso que ha llegado el momento y el tema con estos movimientos sociales va a ser un tema de análisis, yo diría, técnico, político, pero donde se va con fundamentos, que de hecho hay, ¿no? Yo pienso que ellos inclusive saben que el subsidio es un tema que hay que sacarlo. El tema es cómo pasar o cómo cambiar esos recursos y qué beneficios más ellos podrían tener, ¿no? Puede existir, digamos, Consenso. en este caso, una reacción social también. Claro. Hay que considerar ese tema, Miguel. Definitivamente. Porque no todos están de acuerdo en que se eliminen los subsidios. Definitivamente. Yo plantearía lo siguiente, ¿no? Nosotros cuando uno quiere, digamos, cuando el país quiere hacer créditos, mira que a veces por créditos de 200 millones, 400 millones de dólares, realmente tenemos que prendar medio país, si es el término, ¿sí? Pero mira la posición que tiene el presidente de la CONAIE, Leónidas Dice. Quitar subsidios a los combustibles, todos subsidios a la industria, al sector de las minerías, de las mineras, y tendrías ahí 1.250 millones. A ver, esas son cifras que deberían demostrarnos cómo las sacó. Acuérdate, Osvaldo, que cuando plantearon la eliminación del bloque 43, supuestamente ya 1.300 millones sacaban de no sé dónde los grupos que defendían el cierre del bloque y hasta ahora no ha llegado nada, ¿sí? Entonces, en teoría se podría plantear muchas cosas, pero no es así, no funciona así. Entonces yo creo que aquí el tema de... Pero los cálculos están allí, pues el subsidio, bueno, cuando es para la industria o para la minería, se dice que son incentivos. Totalmente, yo estoy de acuerdo, yo te digo, Osvaldo, planteamos, hay que sincerar cifras en todos los sectores y entre esos es el tema justamente, yo también no estoy de acuerdo que se subsidie a grandes industrias, ¿sí? Porque se supone que las grandes industrias, en el caso de la minería, igual la minería que son grandes inversiones, Osvaldo, se entiende que ellos ya vienen en sus costos de operación, u OPEX, que llamamos nosotros, ¿sí? Viene un costo que se llama electricidad, ¿sí? Y ese costo no es con subsidio. Ellos traen un costo real, yo diría hasta costos altos, entonces eso sí se debería revisar, porque yo también no comparto que se subsidie a industrias, a cambio de qué también, ¿sí? Pues ese es el otro tema. Entonces, ahora aquí en el tema eléctrico, rápidamente hay otro tema, hay otro problema, Osvaldo. Mira, de los 35.000 gigavatios que producimos del 2023 del país, casi 4.000 gigavatios son pérdidas negras. Y son pérdidas no técnicas. ¿Qué significa? Lo que ha sido contrabando, lo que no se factura. Y otra pregunta es, en el tema eléctrico se facturó más de 2.100 millones de dólares el 2023. También sería interesante ver qué se invirtió en los programas de expansión de electricidad. Exactamente, ¿Sí? No se ha hecho absolutamente Y otro dato nada, importante, ¿no? ahí tenemos que en los clientes tabulados, que se llama, somos casi 5.600.000. Entonces ahí también hay un trabajo, como decir, interno de casa, de revisar las cifras, ¿sí? Para bajar costos por un lado, ¿sí? Recuperar, porque lo que necesitamos es que esos 4.000 gigavatios que a alguien le llegan, pero no al Estado, ¿sí? Y nos está perjudicando a todos, ¿a dónde se han ido? ¿Cómo se han ido? ¿Y cómo recuperarlos? O sea, para que sean parte? hay que transparentar todo eso, ¿no? Totalmente, Osvaldo. Pero es una situación bien complicada porque hay intereses de por medio. Hay mucha gente que está usufructuando de todo eso. Sí, aquí no hay que perder esperanza, Osvaldo, que algún rato a la cartera de energía llegue alguien que realmente conozca bien la industria y que vaya a servir al país, ¿sí? Porque claro, la pregunta, y yo le escuchaba inclusive el discurso del presidente Bukele, un poco, como ciudadano, y él decía una situación, ¿a qué momento gerencian si están dedicados en temas de corrupción? Pensando cómo llevarse los recursos, ¿a qué momento gerencias? ¿Cómo haces el business? Correcto. Entonces yo digo, cuando tú vas a estas instituciones, que para mí es un honor ir a esas instituciones, ¿sí? A servir, lógicamente, tiempo va a faltarte para gerenciar.
Entonces aquí hay una falla de los políticos, porque los políticos no entienden hasta ahora, o creo que sí entienden, que estas industrias en el mundo se han hecho, Osvaldo, para generar riqueza, generar dinero, como lo están demostrando países como Colombia, ¿no? Aquí cerca, Perú, con toda la problemática que también tienen. Oye, si nos estaban vendiendo el kilovatio hora a 62 centavos. Porque es un commodity, Osvaldo, y ellos lo ven desde el punto de vista del negocio. Y además es del sector privado, ¿no? Correcto. El que está generando allí. Correcto, porque es que justamente ese es el tema, o sea, cómo yo tengo un potencial, es el factor de planta que llamamos o de carga, cuánto produzco sobre mi potencial. Y el Ecuador tiene alto potencial en petróleo, gas, minería y hidráulico. Pero bien manejado. Si lo manejamos bien. Tenemos que manejarlo, es que Osvaldo, no podemos también plantear decir, así lo han manejado 50 años, va a seguir. Tiene que haber un cambio. Eso es lo que se necesita. Ese es el futuro del país para salir de la situación tan complicada económicamente que tenemos. Ahora, en los tiempos políticos, y estábamos eso conversando también, la resistencia social, el tema de la visión que tiene, ya te estaba comentando lo que dice Leonidas Diza, presidente de la CONAI, en los timings políticos como se manifiestan, ¿cuán oportuno es de que se eliminen los subsidios en este momento? Que estamos en un año electoral, Miguel. Si lo vemos desde un lado, que es el que nos interesa, a los ecuatorianos nos interesa tener energía, tener salud y tener educación. Si lo vemos de ese lado, tiene que eliminarse, porque se necesitan los recursos, siempre y cuando vayan a estos sectores. Correcto, ¿no? sí, sí. Si lo vemos desde ¿Quién esa no parte? va a querer tener salud, tener buena educación? Correcto. Si lo vemos desde Seguridad. sí. Y si lo vemos lógicamente desde los políticos, lógicamente aquí van a plantear que no se dé. Pero aquí hay un tema mucho más de fondo, ¿no? Que los políticos yo creo que no entienden bien. Mira, los países, cuando tú planificas tu futuro económico, ¿sí? Tu planificación la haces en base, lógicamente, a dinero, a recursos. ¿De dónde voy a sacar? Y si tú estás planificando con un país donde tiene una crisis energética fuerte, es decir, que se nos está acabando los ingresos por el petróleo, por gas, por una industria minera que despega y no despega, por un sistema eléctrico colapsado, prácticamente estás proyectando, planificando sin dinero. Entonces, si no entendemos eso, y por eso, mira, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, regreso nuevamente, Donald Trump, acuérdate, cuando él llega, ¿sí? Estados Unidos pasó de producir 9 millones de barriles a 13 millones de barriles, con la tecnología fracking o fracturación hidráulica, que es un modelo que si bien es cierto ambientalmente no es tan aceptable, claro, pero aquí había un tema de economía. Y es más cara en la producción. Aquí había un ¿no? tema en de este economía. caso. Claro. Un país que te consume 20 millones de barriles diarios de petróleo, ¿sí? de combustibles, lógicamente es un país que necesita. Entonces, ese es un tema que es cómo tienes que ver cuál es la visión. Mira Noruega. Noruega también, yo pongo esos ejemplos porque no debemos irnos muy lejos. Noruega, que si bien es cierto, es un país, un gran productor de petróleo, es un gran productor de gas, ¿sí? Lógicamente aplica mucha tecnología, han desarrollado bastante bien las energías renovables para bajar costos de operación y también para ser más rentables. Ellos realmente lo que han hecho es manejar bien esos recursos, ¿sí? Y lógicamente son los resultados. Entonces, y aquí en la región de América Latina, Osvaldo, hay que entender también cómo está la región. Y la región aquí, si nosotros vamos viendo un poco, a excepción de México, que lamentablemente por la línea política, México igual no pasó de la teoría en el tema petrolero, vamos viendo Brasil que de alguna manera va a hacer fuertes inversiones, porque ha hecho grandes descubrimientos de yacimientos, especialmente petróleo, Guyana que está despuntando aquí, Argentina que está despuntando aquí, Colombia, entonces Ecuador, que prácticamente nos estamos quedando, ¿sí? Con recursos, con reservas, y Perú, claro, que no son petroleros, pero en la parte de minería son fuertes, y gas. Entonces vamos entendiendo que algo estamos haciendo mal. ¿Tú le ves que los subsidios se van a eliminar en este año, Miguel? Si se eliminarían este año, lógicamente sería para mí un logro. Sería para mí un logro, repitiendo nuevamente, Osvaldo, que esos recursos vayan donde se necesita. Sería un logro porque definitivamente son insostenibles los subsidios, ¿sí? Y mira que de hecho, si vamos cogiendo la data, año a año hay países que están saliendo los subsidios, cada año salen países, ¿sí? Entonces es una muestra de que ese es el camino correcto, ¿sí? Es el camino correcto. Entonces, desde esa parte, desde mi punto de vista, si se logra salir de estos subsidios y se hace un buen trabajo el gobierno, esperemos, ¿sí? Yo pensaría que la lógica dice, son 637 millones de dólares que ya no van a salir, porque entendamos una cosa, que el Ecuador dolarizado, Osvaldo,
nosotros necesitamos dólares, ¿sí? Y aquí viene un tema con la parte petrolera. O sea, la parte petrolera es sumamente clave para sostener la dolarización. Desde luego. Necesitamos dólares acá, que ingresen los dólares. Sí. Miguel, agradecido por tu presencia, muy amable. Gracias, Osvaldo. Por entregarnos tus puntos de vista respecto al tema de la focalización del subsidio al precio de los combustibles. ¿Se elimina, no se elimina en estos próximos meses? ¿Hay estos acercamientos? ¿Cuáles son las decisiones? Hay pronunciamientos y posicionamientos también de sectores sociales, de otros sectores que determinan que hay que pensarlo bien respecto al tema de la eliminación de los subsidios. Para muchos hay que hacerlo. Para el Fondo Monetario es sine qua non este tema que tendrá que adoptarlo el gobierno. Los impactos, queremos ver qué es lo que pasa con la eliminación de estos subsidios. Bueno, llegamos a la parte final de la programación de Frente al Personaje. No se olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion. Nos encuentra en YouTube, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y también en Spotify. Ayúdennos suscribiéndose al canal. Igual cosa, nos dan sus likes, comenten las entrevistas. Esto enriquece el contexto mismo de estas entrevistas que hacemos permanentemente y diariamente aquí en esta programación. También este programa se retransmite a través de Radio Metropolitana a las 12:40 en AM y en Facebook por Pasión TV Digital, los días sábados y los domingos desde las 7 de la mañana. También llegamos gracias al apoyo de Son Ideas, sillas y sofás personalizados, que se los hace con la mejor calidad y con la puntualidad en la entrega. Si usted quiere un mueble de calidad, ya sabe a dónde tiene que ir, a Son Ideas. Gracias por la sintonía. Volveremos en las próximas horas con nuevos temas y nuevos invitados. Felicidades. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.